Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Continuamos hoy con estas jornadas sobre Alejandría y la dinastía tolemaica. Y bueno, a lo largo de esta tarde vamos a tener 4 conferencias. Y la primera de todas va a correr a cargo de la doctora Mireia Romero, que es catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid y que nos va a hablar sobre Isis, señora de los mares, la diosa del Nilo como protectora de los navegantes en el Mediterráneo. Oye, muchas gracias, Mireia, por venir, por haber aceptado desde el minuto 1 el venir aquí. Así que nada, muchas gracias, Mireia. Muchísimas gracias. Por supuesto, tengo que comenzar siendo yo la que agradezca a las organizadoras, a Esther Ponce, a Isabel Olvés, que me hayan invitado a participar en estas jornadas. Creo que son ya 3 años consecutivos y me siento muy, muy feliz y muy honrada de poder estar aquí un año más compartiendo algunas de las líneas de investigación que he trabajado a lo largo de mi vida. Precisamente esto me enlaza con mi tesis doctoral que leí hace un buen puñado de años y que versaba sobre los cultos marítimos de los navegantes griegos. Y por eso, bueno, pues en el marco de estas jornadas sobre Alejandría me pareció una buena idea plantear una ponencia sobre la diosa Isis como señora de los mares, ¿no? Ella tiene muchas facetas, esta diosa egipcia que tuvo tantísimo éxito en el mundo griego y, por supuesto, también en el mundo romano y de una manera muy particular en el ámbito marítimo. La diosa Isis, en principio, lo que es su culto en el ámbito propiamente egipcio, no parece tener una especial vinculación con el mar, si bien es cierto que en el mito sobre la muerte de Osiris que nos transmite Plutarco y que por eso nosotros conocemos también, porque todo aquello que nos ha llegado del mundo egipcio a través de los autores griegos especialmente, pues nos resulta muchísimo más fácil de asimilar, porque nosotros tenemos esa mente racional, ¿no?, que tenían los griegos, y Plutarco, como bien saben muchos de los aquí presentes, es que nos relata cómo Osiris es muerto a manos de su hermano Set. Primero le guarda en un cofre, en un sarcófago, que es lanzado al mar, y de allí llega a Biblos. De allí le rescata a Isis, es ella quien le despedaza, es de nuevo ella quien le salva cuando Set le despedaza, hace trocitos de Osiris, lo entierra en diversos lugares de Egipto, y es de nuevo Isis quien recupera todos esos trocitos, lo reconstruye, le da de nuevo vida, encuentra todos menos uno, que es el pene, pero ella fabrica uno para poder así concebir a su hijo Horus. Esto sí que es verdad que enlaza un poco con el movimiento de una diosa por mar, a través del río, por supuesto, pero no es propiamente entonces una diosa vinculada de manera especial a la navegación. Es sobre todo a partir de época griega cuando vamos a ver esa faceta. Y sobre todo, evidentemente, vinculada a Alejandría. Una vez que se funda Alejandría por parte de Alejandro Magno, y que además allí pues, se inaugura, de hecho, la dinastía más estable que va a tener el mundo helenístico a lo largo de todo ese periodo, que es la dinastía Ptolomea, la dinastía Lágida, pues va a ir fomentándose el culto de esta diosa, que va a tener muy buena acogida en el ámbito griego y de manera muy especial en su identificación con Deméter, con la cual tiene muchos puntos en común. Su vínculo con la regeneración vegetal, Deméter es una diosa de la agricultura, con el sufrimiento de ambas. Deméter busca a su hija Perséfone, que ha sido secuestrada por Hades. Isis busca a su esposo Osiris. La vida después de la muerte también, porque recupera Deméter durante una temporada del año a su hija, que puede salir del Hades y pasar una parte del año con ella, como Isis ha podido recuperar a su esposo y darle de nuevo la vida, aunque pase al mundo de los difuntos. La salvación y todo ello, por supuesto, en el ámbito de los misterios, las iniciaciones. Deméter también en su santuario de Eleusis, donde tuvo unos cultos iniciáticos mistéricos muy importantes, que uno de un culto fundamental, ¿no?, el del santuario de Eleusis, vinculado a
a Atenas, que se asocia además a este mito también de Deméter intentando hacer inmortal a Demofonte, ¿no? Poniéndole junto al fuego hasta que fue descubierta. Incluso en la simbología se encuentran este tipo de estatuas como la que tienen ahora mismo en la pantalla, donde se conjugan elementos de ambas diosas, ¿no? El sistro y la sítula, pero también las espigas, las serpientes, que tienen tanta vinculación con Deméter. Tenemos además una serie de himnos griegos, como el himno de Cime, entre los siglos I o II después de Cristo, ya es algo más tardío, pero que también nos muestran este vínculo, ¿no? Que se ha ido gestando desde a lo largo de toda la época helenística con el mar. Ella, por ejemplo, esos himnos, la diosa habla como en primera persona y explica a sus fieles algunas de sus características más importantes. Isis cuenta que inventó la navegación, dice: yo aplaco el mar, desencadeno la tormenta, yo soy la señora de la navegación, yo hago innavegable lo navegable a mi antojo, y toda esa estatuaria que a través de diferente simbología también la va vinculando, o percibimos, ¿no?, muy claramente cómo la va vinculando con el ámbito marítimo, ¿no? Con esas estatuas en las que parece estar azotada por el viento y por la tempestad, incluso en el mar, como si fuese en la proa de un barco, con un timón muchas veces en la mano, como la imagen que tienen en el centro. También muchas veces asociada a otros elementos como la cornucopia, ¿no?, porque está muy relacionada también con la fecundidad, con la buena fortuna también, ¿no?, que ahora veremos también en su relación con todo ello en el mundo romano. En otros himnos también de aproximadamente del siglo I después de Cristo, que son los himnos del Fayún, o los himnos también conocidos como los himnos de Isidoro, también aparece, ¿no?, como salvadora. Isis habla, ¿no?, de los que surcan el gran mar en invierno, cuando los hombres pueden ser aniquilados y sus barcos naufragar y hundirse. Todos ellos se salvan si ruegan que estés allí tú para ayudarles, ¿no? Entonces tenemos textos que nos aluden a esta faceta, también imágenes que nos van mostrando esta unión, ¿no?, de estos dos aspectos tan importantes de la diosa. Otro dato interesante es el hecho de que existe una identificación entre la reina Arsínoe II y Afrodita. Y además Afrodita con un epíteto que es Euplea. Euplea o Euploia es la de la buena navegación. Este es un epíteto muy común en una diosa como Afrodita, que también lleva la diosa Isis. Además, aquí digamos que hay una serie de identificaciones que nos llevan al final de nuevo a esa conjunción, ¿no?, a esa simbiosis. Arsínoe se venera en Egipto como Isis, y de esa manera también Afrodita, identificada primero con Arsínoe, acaba siendo identificada también con Isis, ¿no?, con una diferente estética, como ven en la pantalla. En una de las estatuas, la que aparece desnuda, marcando además estas partes del cuerpo que la relacionan más con la sexualidad, con la fertilidad, como es tan habitual en Afrodita, y con ese gran calazos en la cabeza, ¿no?, donde aparecen también los cuernos. Además aparecen acciones de gracias de los navegantes, donde por ejemplo tenemos alguna que dice a Isis Soteira, o sea, salvadora, Astarte, porque también hay una identificación entre Isis y la diosa oriental Astarte. Afrodita Euplea, que escucha, o a Isis Afrodita directamente, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de identificaciones que de nuevo conducen a esta faceta vinculada con el mar. Uno de los epítetos que evidentemente se vincula de manera directa al tema fundamental de estas jornadas es el de Faria. Isis Faria, por el faro de Alejandría. Y de hecho aparece en algunas monedas, en algunas representaciones muy comúnmente junto al faro. Junto al faro de Alejandría, como también aparece situada como en la proa del barco, sujetando un timón o sujetando una vela. Aparece también en gemas, en medallas, es decir, es un tipo de
representación que además aparece de manera pues, bastante frecuente o relativamente frecuente, incluso ya en época mucho más avanzada, por ejemplo de época de Adriano, pues tenemos muchas monedas donde Isis Faria es representada, aunque tenemos testimonios desde el siglo I a.C. Luego además, esto lo veremos ahora un poquito más despacio, un poquito más adelante, ¿no? Isis se asocia además también a la llegada del trigo, es decir, al viaje que se realiza desde Alejandría transportando el trigo de Egipto hasta el puerto de Ostia, en Roma. Por tanto, es la gran benefactora también que procura que los romanos puedan ser alimentados gracias a ese trigo que se consigue en Egipto, ¿no? Aquí en la península ibérica tenemos algunos testimonios también de de Isis, acompañada de algunos epítetos que la relacionan con el mar, como por ejemplo Isis Pelagia, hemos dicho Faria, Pelagia, Euplea. Es decir, una Isis propiamente marina, ¿no? Como esta inscripción de Sagunto, de Lucius Valerius Fidus, que cumplió de buen grado, dice, y de la forma de vida su promesa a Isis Pelagia. No sabemos exactamente cómo lo cumplió, pero dejó testimonio de ello. Por tanto, también la epigrafía nos ofrece algunos de esos testimonios interesantes. Ahora bien, uno de los datos más conocidos de este vínculo de la diosa Isis con el mar es el hecho de que se celebre una fiesta el 5 de marzo que inaugura la temporada naviera. Y esta fiesta estaba dedicada a Isis, es lo que se conoce como el Navigium Isidis, ¿no? Esta fiesta la tenemos bastante bien documentada y sobre todo el funcionamiento, digamos, de la misma gracias a Apuleyo, a las Metamorfosis o el asno de oro de Apuleyo, donde nos relata algunos de los detalles más interesantes de esta fiesta. Este libro ya saben que es fundamental para conocer algunos de los ritos relacionados con el culto isíaco que tanto éxito van a tener en el mundo romano. No es exclusivo, es por supuesto, ya sabemos, ¿no?, que hay otros muchos cultos orientales que tuvieron muchísimo éxito en el mundo romano, pero Isis va a ser uno de los más importantes. Según este relato de Apuleyo, durante esta fiesta se realizaba una procesión desde el templo de Isis hasta el puerto, donde pues, iban desfilando con una serie de imágenes, y allí había una nave, nos dice Apuleyo, construida según la técnica más depurada. Unas maravillosas pinturas egipcias decoraban su contorno con la mayor variedad, y allí el sumo sacerdote pues, lo que hacía era purificar la nave con toda la pureza de una antorcha encendida, un huevo y azufre. La ponía bajo la advocación de la diosa y se la consagraba, ¿no? Entonces, dice, sobre esa nave feliz flotaba al viento una lujosa vela con una inscripción bien visible, bordada en letras de oro. Esas letras formulaban un voto por la feliz reanudación de la nueva temporada marinera. ¿Esto significa que durante el invierno no se navegase? Evidentemente no, también había que cubrir una serie de necesidades que hacían inevitable que se navegase, pero navegar era muy peligroso. A día de hoy, incluso con toda la tecnología náutica que tenemos, sigue siendo una actividad pues, que no es peligrosa, ¿no? Y a veces, pues, como se navega en malas condiciones, pues puede llevar incluso a una tragedia. Durante la antigüedad se consideraba una de las actividades más peligrosas, pero absolutamente necesaria, porque para trasladar sobre todo grandes mercancías era fundamental recurrir a las rutas marítimas. Significa que cuando se acercaba la primavera, como ven, comienzos del mes de marzo, el tiempo mejoraba y entonces las condiciones de navegabilidad también eran mejores. Por eso la apertura oficial se realizaba el 5 de marzo. Y eso también afectaba al seguro que tenían las naves, ¿no? Porque había que cubrir también con algún seguro las mercancías y los barcos. Entonces, el hecho de que se navegase durante, digamos, la temporada autorizada, pues daba también una seguridad a aquellos que transportaban esas mercancías en caso de que hubiese que perderlas. Por ejemplo, si había un riesgo de naufragio, lo primero que se hace es lanzar la carga para aligerar el barco y lanzar las anclas y bueno, toda una serie de medidas para intentar afrontar de la mejor manera posible temporal y no acabar naufragando. La temporada naviera fue aumentando. Hesíodo, por ejemplo, nos habla de una temporada naviera mucho más reducida, ¿no? Pero en esta época, ya en época romana, la temporada oficial se inauguraba el 5 de marzo y estaba vinculada directamente a una fiesta relacionada con esta diosa que tenemos constancia que se celebraba en muchos puertos, ¿no?, del imperio. Perfectamente constatada, por ejemplo, en
el puerto de Cencreas, que es del que nos habla Apuleyo, que es uno de los puertos de Corinto, pero también en Ostia y en otros lugares. Fíjense, por ejemplo, tenemos este fresco que se conserva en el yacimiento del puerto de Ostia, uno de los puertos de Roma, el más importante, donde se ha planteado que podría estar representado el Navilium Isiris. Ahí ven como un barquito sobre ruedas, ¿no? Que sería el que se transportaría como una especie de procesión, también participando de ese desfile desde el templo de Isis hasta el puerto. Y tenemos también otra imagen, en este caso procedente de Pompeya, donde también se ha planteado la posibilidad de que esté representando esta festividad, ¿no? El templo de Isis en Pompeya es un templo muy pequeñito, en realidad no es nada espectacular, ¿no? Sobre todo en cuanto a dimensiones, pero sí es muy importante porque, para empezar, cuando se empezó a excavar, ¿no? En el siglo XVIII, fue uno de los primeros edificios, de los primeros que se excavaron, y además se encontró en muy buenas condiciones porque el templo había sido recientemente restaurado antes de que explotase el volcán en el año 79. Y eso permitió dar a conocer pues, un templo egipcio en suelo italiano. Esto era algo verdaderamente insólito. Hay que tener en cuenta que para entonces todavía Napoleón no había llegado a Egipto. Entonces, ese gran momento, ¿no?, de dar a conocer el mundo egipcio en Europa aún no había llegado. Era una manera de acercarse al mundo egipcio de una manera muy directa. Aunque bien es cierto que ya había habido otros hallazgos interesantes, por ejemplo en Roma, o en Tívoli, por ejemplo, en la villa de Adriano, donde había muchas estatuas más que egipcias, egiptizantes, ¿no? Porque es ese estilo egipcio, pero a la romana, con un sesgo bien distinto. Como digo, bueno, esta imagen, donde ven que aparecen también las serpientes, que ya saben que en la antigüedad estaba muy relacionado con la protección, por eso aparece mucho, por ejemplo, los lararios de las casas, son benefactoras, y esos barquitos que aparecen ahí representados, pues probablemente se ha planteado que esta pintura esté relacionada con esta fiesta, que es muy probable que se celebrase también en Pompeya, puesto que tenía puerto, y era muy normal que también tuviese lugar esta festividad el 5 de marzo. Les traigo esta imagen porque, claro, si nos imaginamos, ¿no?, a la diosa Isis sobre un barco, pues es inevitable traer a la imagen, a nuestra mente, esta imagen que seguro que todos ustedes conocen, que no la hayan presenciado, ¿no?, allí en directo, pero sí que saben que, por ejemplo, en la festividad de la Virgen del Carmen, pues en muchos lugares de España y en otros lugares también de otros países, se hace una procesión donde se saca a la Virgen y se hace una procesión en barco, ¿no? Es muy probable que haya una persistencia, ¿no?, de este tipo de cultos, ahora iré un poquito sobre ello también, tocando otros aspectos, de este tipo de rituales, de ceremonias que tuvieron tanto éxito, digamos que se reforzaron tanto y se consolidaron tanto en la antigüedad, que tuvieron una persistencia y una continuidad a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, buena parte de los santuarios bien documentados, costeros que tenemos relacionados con cultos marítimos en el Mediterráneo, muy cerca o incluso sobre ellos hay cultos actualmente, ¿no?, dedicados a San Nicolás, a la Virgen en distintas advocaciones, a San Telmo, a diferentes santos. Luego, claro, ahí tenemos otras imágenes, ¿no?, que además relacionan de manera muy directa también, vinculan de manera muy directa a Isis con la Virgen María, ¿no?, la Isis Lactans, ¿no?, que aparece pues, con el pequeño Horus dándole de mamar, o Hipócrates, y que tenemos también constatado también en el culto cristiano, ¿no?, con la Virgen de la Leche, y esa otra imagen que les he traído de la Virgen también en su barquita, ¿no?, muy parecida a la del fresco que hemos visto del templo de Isis en Pompeya. Como les digo, los ejemplos son múltiples y no me voy a detener en ello, aunque sí que creo que es interesante que tengamos en cuenta, ¿no?, hasta qué punto pues, hay una persistencia de ciertos ritos a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Nuestra Señora de Barca en Musía, en A Coruña, pues se cuenta que la Virgen había llegado en una barca, y además de piedra, nada más y nada menos, ¿no?, sin hundirse, y además fue la que animó al apóstol a evangelizar Galicia, ¿no? Y hay muchas historias de ese tipo, muchísimas.
En España tenemos muchísimos ejemplos y en todo el mundo, donde la Virgen llega en barca o la Virgen hace una aparición milagrosa en el mar. La Virgen del Buen Aire, por ejemplo, que dará nombre a Buenos Aires en Argentina, ¿no? Que es la Virgen que para los vientos y que milagrosamente salva los barcos. En San Vicente de la Barquera, por ejemplo, pues hay una fiesta también que se conoce como la Esfolía, donde la Virgen también se traslada en barcos, hace una procesión también de la Virgen en barco. Bueno, tenemos otra fiesta que se conoce como el Sacrum Fariae, que es el 25 de abril. Esta fiesta, además de estar dedicada a Isis, estaba dedicada también a Serapis. Serapis es una divinidad muy alejandrina, porque se inventa esta divinidad, ¿no?, para intentar acomodar los cultos griegos y los cultos egipcios en un lugar como Alejandría, donde pues existe esta apertura hacia el Mediterráneo y ese vínculo con el mundo griego, pero donde también se quiere, ¿no?, enraizar con las tradiciones más propiamente egipcias. En el fondo luego fue un dios que tuvo mucho éxito en el Mediterráneo y poco éxito propiamente en Egipto, ¿no? Fíjense, esta fiesta celebra específicamente la llegada de los barcos que llevaban el trigo desde el puerto de Alejandría hasta el puerto de Ostia, ¿no? Participa el propio emperador porque es un acontecimiento verdaderamente importante. Se realizan sacrificios y eso también pone muy en conexión la importancia que tiene Isis no solamente en el ámbito propiamente de la navegación, sino también del comercio, de la riqueza que por supuesto también genera el comercio. Por eso es una diosa que también tiene un peso específico muy importante, teniendo en cuenta la relevancia que por supuesto tenía el comercio desde el punto de vista puramente económico en el imperio, ¿no? Pero otro ámbito que es apasionante, bajo mi punto de vista, claro, es el de los exvotos, ¿no? Las ofrendas que se realizan para pedir ayuda a los dioses o, en la mayoría de los casos, para agradecer la ayuda recibida, ¿no? Fíjense, este texto no nos habla de Isis, pero es muy significativo, ya verán por qué. Es un texto que recoge Cicerón en ese libro que se llama Sobre la naturaleza de los dioses, donde nos habla de otro culto, que es el culto de los grandes dioses de Samotracia, que son unos dioses que también están relacionados con el mar y con la salvación en el mar, con los dioses protectores del mar. Porque fíjense que los dioses más propiamente marinos, como nos podemos imaginar el Poseidón griego o el Neptuno romano, no son dioses benefactores, al contrario, son dioses muy agresivos, violentos, que producen tempestades, tormentas, naufragios. Son otros dioses, sobre todo con esos apelativos, con esos epítetos, esas advocaciones, los que ayudan a los navegantes, y muchas diosas, como ya he mencionado, por supuesto a nuestra Isis, que es la protagonista de esta ponencia, pero también otras, como he mencionado el caso de Afrodita, o puede ser Hera, u otras muchas. Como digo, Cicerón nos está hablando de esos dioses de Samotracia y dice, es un texto muy curioso por muchas cosas, ¿no? Está enseñando, son dos amigos, ¿no?, que están allí en el santuario, están comentando, ¿no? Y un amigo le dijo, tú, que piensas que los dioses no se cuidan de las cosas humanas, porque era un poco ateillo, ¿no? Dice, ¿no adviertes? Pese a la existencia de tantas pinturas, cuantísimas personas han rehuido la fuerza de la tempestad gracias a sus votos, llegando a puertos sanas y salvas. Él respondió, eso ocurre porque no se pintó en ninguna parte a los que naufragaron y perecieron en el mar, ¿no? Claro, esto, como digo, tiene muchas lecturas, el texto es muy, muy interesante, pero cierto es también que nos pone de manifiesto la existencia de un tipo de exvoto que debía de ser muy común y que estaba muy presente en los santuarios dedicados a divinidades relacionadas con la protección en el mar. En este caso son los grandes dioses de Samotracia, pero sabemos que eso también sucedía con la diosa Isis, ¿no? Por ejemplo, Tibulo en sus elegías nos dice, hablando de Isis, dice, ahora hay diosa Isis, socórreme, pues que puedes curar, lo atestiguan en tus templos los muchos cuadritos pintados como esvotos. No sabemos exactamente qué se pintaban esos cuadritos, ¿no?, que dice Tibulo, o que también, por ejemplo, menciona Juvenal. Juvenal en sus sátiras pues dice también, ¿no?, que está hablando de un naufragio, el cielo estaba cubierto por densas tinieblas que formaban un nubarrón y de repente un estallido de fuego se abatió sobre la antena, o sea, un rayo, ¿no? Pues imagínense el espectáculo, ¿no?
No. A veces no nos ponemos un poquito en la piel, ¿no?, de los personajes, pero imagínense en una tempestad, en plena noche, en un barco, bueno, un miedo, ¿no?, espantoso, ¿no?, el que se debe de sentir, y una aparición, ¿no?, milagrosa. Dice, bueno, aunque en el fondo la calamidad sea la misma, dice, hay una circunstancia terrible a todas luces y experimentada por muchos que han sufrido los naufragios, ¿no?, o una tempestad en el mar, al menos el peligro de naufragio. Y dice también, de nuevo, como lo muestra el gran número de cuadros votivos que hay en los templos, pues, ¿quién ignora que Isis nutre a los pintores? Es decir, que sabemos por las fuentes que aquellas personas que se habían salvado de un naufragio pintaban, bueno, encargaban a alguien que pintase unos cuadritos que dedicaban a la diosa Isis, sin específicamente decir por qué. No se ha conservado ninguno, no tenemos ni idea de cómo podía ser exactamente. Pero sí que podemos hacernos una idea si, por ejemplo, nos fijamos en la imagen que tienen superior, ¿no?, que es una tablilla de madera pintada. Esto se encontró en una cueva cerca de Corinto y representa sacrificios. No está directamente relacionado con lo que les estoy diciendo, pero es para que nos hagamos una idea de cómo podían ser estas tablitas pintadas que se ofrecían en los templos, a Isis y a otros dioses, pero muy específicamente y con mucha información sobre Isis, ¿no? O nos podemos imaginar una escena, eso sí, semejante a la que tenemos debajo, que es un relieve donde parece que se trata de un agradecimiento a los dioscuros Castor y Pollux, que también son dioses protectores de los navegantes. Se manifestaban, ahora se lo mencionaré otra vez, ¿no?, como una gran luminiscencia, ¿no?, que anunciaba el fin de la tempestad. Una imagen semejante, tal vez quizá también podría ser la que se hubiese representada en esos cuadritos, es decir, una persona agradeciendo a las divinidades haber sido salvado en el mar, ¿no? Pero claro, sí que sabemos por otra parte, como nos dicen también otros autores, que los náufragos, o sea, las personas cuando naufragaban, nosotros nos podemos imaginar, ¿no?, que una persona que naufraga pues es atendida rápidamente, ¿no?, cuando llega a la costa, pues no era así, ¿no? De hecho, existía algo que se conocía como el derecho de naufragio, que era que cualquier persona que se encontrase restos que llegasen a la playa procedentes de un naufragio se los podía quedar directamente. Y esto podía incluso incluir a las personas, es decir, que personas que podían llegar a ser convertidas en esclavos porque habían naufragado y habían llegado hasta la costa. Y desde luego, lo que sí no acababan en esa situación, lo que estaban totalmente desvalidas. Entonces, eran muy pobres, no tenían nada, y lo que hacían era encargar un cuadrito donde se representaba un naufragio que llevaban colgado, como para que la gente se apiadase de ellos, para provocar, ¿no?, la piedad de la gente. Esto, por ejemplo, nos lo cuenta Juvenal, ¿no?, que habla de un náufrago, dice al que se le hundió la nave, pide un as de limosna y se defiende gracias a un cuadro en el que hay pintada la tempestad. O sea que eso nos da una pista de que quizá, ¿no?, esos esbotos que se presentaban dedicados a Isis o a otras divinidades podían también estar representando eso, ¿no?, el naufragio. Sobre esta cuestión tenemos más datos, por ejemplo, Fedro, ¿no?, que nos dicen que los pobres náufragos, ahí encima de que naufragan, ¿no?, y están a punto de morir, quedan en la pobreza pidiendo limosna, ¿no? Como mendigos, nos dice que llevan su cartel pidiendo alimento. Horacio nos dice, pero ¿eso a qué viene? Si quien te paga lo hace para que lo pintes a él nadando desesperado después de naufragio. Está hablando de un pintor que se encargaba de hacer esos cuadritos, ¿no?, donde se representaba un naufragio, ¿no? O Persio, que dice, pongamos que el náufrago cante, ¿es que le voy a alargar un as? ¿Canturreas cuando llevas colgada del hombre la imagen de ti en una nave rota? Bueno, esta es otra información. O Juvenal, que por ejemplo también de nuevo nos dice que además para darse más pena, ¿no?, esos náufragos se solían rapar la cabeza, o incluso dice, por ejemplo, Marcial, que llevan el torso vendado. A lo mejor no tenían ninguna herida ni nada, ¿no?, pero por lo menos así con algunas vendas y demás, pues intentaban que la gente se apiadase un poquito más de ellos, ¿no? Estos son, como digo, algunas informaciones que nos relacionan, nos hablan de naufragios y de las condiciones en las que podían acabar, desgraciadamente, ¿no?, aquellos que se habían salvado de ellos. Pero claro, si nos fijamos en el tipo de esboto que encontramos actualmente, y vuelvo de nuevo un poquito, ¿no?, a la época moderna, contemporánea, si nos fijamos, como digo, en los esbotos que presentan aquellas personas que se han salvado de un naufragio en el mar,
pues podemos encontrar algunas características que nos pueden aproximar, ¿no?, a lo que estamos planteando que sucedía también en la antigüedad. Fíjense estos dos cuadritos, ¿no?, estas dos tablas pintadas también, que son de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de Santa Cruz de la Palma, donde aparece representado un naufragio, y todos más o menos tienen exactamente las mismas características. Se muestra la tempestad, el barco que está naufragando y una imagen. Una imagen en el cielo, luminosa, en este caso pues es la Virgen, y las personas que dedicaron estas imágenes se han salvado de un naufragio y lo que han hecho es representar ese naufragio y entregar en este santuario ese esvoto en agradecimiento a esta Virgen concretamente, porque ha sido, consideran ella, bajo su advocación, quien les ha salvado de ese naufragio, ¿no? Como digo, este tipo de esvotos son muy comunes. Debo decir que no son exclusivos de naufragios, es decir, hay tablillas pintadas y presentadas como esvotos que representan también a una persona que ha sido operada, por ejemplo, y se ha salvado, o un soldado que ha llegado sano y salvo de la guerra y se representa en combate. Es decir, no es exclusiva, ni mucho menos, del ámbito relacionado con la salvación en el mar, pero sí que es muy característico, y aparece con muchísima frecuencia. Y claro, si lo comparamos con los relatos que nos hablan de ese tipo de sucesos en la antigüedad, y no tenemos tiempo para ello, lo comparásemos con los milagros de santos y vírgenes relacionadas, ¿no?, con la salvación en el mar, veremos que hay una serie de características comunes. La aparición del peligro, es decir, la tempestad, ¿no?, la súplica de los que están en el barco y se lanzan a pedir ayuda en la antigüedad, pues a Isis, a Afrodita, a Atenea, a la divinidad que corresponda, la intervención divina, que siempre es así como una imagen luminosa, sobre todo en la oscuridad, y después la acción de gracias. Y la acción de gracias que va acompañada, en este caso, por la presentación de esa tablita donde se representa el naufragio. Les he traído dos fragmentitos, uno de Esopo y otro de Sinesio de Cirene, donde nos muestra, por ejemplo, este hecho. La tempestad, todos intentan salvarse a nado y, por ejemplo, en este caso nos habla de que se pone a rogar a Atenea que le salve y le hace 1000 promesas, ¿no? Si me salvas, si no me muero en el naufragio, pues te prometo que te daré y cuantas cosas más, ¿no? Lo que nos dice Sinesio, ¿no? Dice, bueno, pues todos invocaban a la divinidad y cuando ya consiguen llegar a tierra firme, dice, nos pusimos a abrazarla como si fuera la viva imagen de nuestra madre y a ofrecer como de costumbre el sacrificio de nuestros himnos de acción de gracias a la divinidad. Esto es algo, y como digo, absolutamente común, y esas pautas, digamos, que se repiten sistemáticamente porque evidentemente el miedo hace que persistan, ¿no? Está estudiado por la psiquiatría, la psicología, ¿no? Evidentemente actuamos de una manera semejante, con un tipo de reacción muy, muy semejante, ¿no? Les comentaba antes sobre los dioscuros, porque además tienen también una equivalencia con los grandes dioses de Samotracia. Por ejemplo, en el himno médico, los dioscuros, pues también se habla de que a estos dioses se les ofrecían corderos blancos. Claro, todo lo relacionado con la luz tiene mucha importancia, porque ante una tempestad hay mucha oscuridad, ¿no? Entonces, por eso siempre la imagen de la divinidad salvadora está asociada a un momento de mucha luz. Y, por ejemplo, en este caso, las víctimas tienen que ser también, en este caso, según nos cuentan el himno médico, a los dioscuros tienen también que ser de color blanco, ¿no? Y aparecen de repente, dice, lanzándose a través del éter con sus susurrantes alas, y enseguida apaciguan los huracanes de vientos terribles y les allanan las olas en la superficie de la mar blanquecina a los marineros, buena señal contra toda esperanza para ellos. Les he puesto al lado la imagen de un mascarón de proa del navío San Telmo, que representa a San Telmo, ¿no? Esto era muy común también en la antigüedad, y es llevar en la proa la imagen de una divinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se esperaba que esa divinidad avistase la primera el peligro. Por eso también los ojos que se pintan en la proa de los barcos, y que seguro que todos ustedes habrán visto en algún momento porque se sigue haciendo, ¿no? Pintar ojos en la proa del barco, que le da una cierta capacidad de ver, ¿no? De anticiparse sobre todo al peligro. Y si se fijan, además, en este caso tiene, además, San Telmo, y es muy común que aparezca así representado, ¿no?, con un barco en su mano. ¿Por qué pongo a San Telmo aquí? Pues fíjense, porque
esta luminiscencia que se asociaba, por ejemplo, en este caso, a la salvación en el mar asociado a la aparición de los dioscuros, está relacionado con lo que nosotros ahora conocemos como el fuego de San Telmo, que es esa luminiscencia que anuncia el final de la tormenta. Y que está relacionado también con el hecho de que se sigan a día de hoy también presentando, además de tablitas, o sea, ya han venido presentando, ¿no? Además de esos cuadritos que representan el naufragio, incluso en santuarios que no son ni siquiera propiamente costeros. Por ejemplo, aquí en el santuario de la Virgen de Atocha se han hecho, ¿no?, dedicaciones a la Virgen de Atocha como una virgen que ha salvado, ¿no?, también de un naufragio. Y se presentan barcos, modelitos de barcos, a veces incluso barcos, ha llegado el caso de presentar barcos reales, auténticos, ¿no? Esto en la antigüedad también era común, construir incluso un edificio ad hoc para albergar un barco que había sido dedicado, ¿no?, a la divinidad salvadora. Isis también recibe, como otras divinidades, barquitos como ofrendas, como todavía, ¿no?, en las iglesias podemos ver, como en esta, por ejemplo, esta ermita de San Telmo, Las Palmas de Gran Canaria, donde aparece el santo, quizá no se ve muy bien, con el barquito en la mano, como el que les he mostrado del mascarón de proa, de ese barco del siglo XVIII, y los barquitos que están colgados del techo, que son ofrendas, ¿no? Son esbotos también de gente que se ha salvado en el mar y que ha presentado un barquito como ofrenda. Esto, como digo, era muy común en la antigüedad y es una de estas manifestaciones, digamos, persistentes, ¿no?, que tiene una continuidad y que nos vinculan estos cultos, como el de Isis, por ejemplo, con un mundo mucho más cercano a nosotros. Fíjense, por ejemplo, este cuadro de Bután, ¿no?, el esboto, donde es una familia, presumiblemente, ¿no?, la que se está acercando también hacia el santuario para dedicar un barquito, ¿no? O este otro de Roger también es la presentación de un barquito como esboto, o ese cuadro de Ventura Álvarez Sala, La promesa después del temporal, donde se están dedicando otro tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, de partes del barco, ¿no?, que era también algo muy común en la antigüedad, dedicar partes del barco a las divinidades. E incluso, fíjense, algunos objetos personales, incluso tan personales como el propio vestido o el pelo. Hemos dicho antes que los náufragos se afrontaban la cabeza, pero el pelo también como ofrenda, ¿no?, como las monjas, ¿no?, que se cortan el pelo, ¿no?, como un sacrificio. Esa idea de que es algo tan personal que se está dando como una parte de sí mismo a la divinidad. Bien, acabo, literalmente, sí. Además, esto me lo he escrito para que no salirme del guión y ya cerrar así con la conclusión que les quería dar. Bueno, cuantas más narraciones y restos materiales pudiesen demostrar la ayuda de diosas como Isis y otras divinidades, como también les he comentado, más se amortiguaban los temores y más seguros podrían estar los marineros de que el viaje por mar, aun siendo peligroso, no era imposible. La multiplicación de exvotos y milagros demostraban la efectividad y reforzaban el prestigio de las deidades que habían dado muestras de ser más efectivas, por lo que la frecuentación de esos espacios se haría mucho más habitual, favoreciendo el enriquecimiento de los santuarios con patrones, patronas, diosas más fiables, por ejemplo, el templo de Isis en Cencreas o en Pompeya, por ejemplo, ¿no? Los navegantes parece que fueron poco propicios a la innovación por la inmediatez del peligro, pero también porque contaban con una red narrativa muy consolidada que mostraba una relación de confianza y comunicación muy estable con sus divinidades. Los antiguos marineros del Mediterráneo creían haber sido capaces de deducir lo que deseaban diosas como Isis para contar con su ayuda, y los navegantes de épocas posteriores persistieron en los mismos usos y dieron continuidad a las mismas estrategias de control del riesgo en el mar. Muchísimas gracias.